Hola, soy Heidi y hoy vengo a obedecer al Señor Jesucristo que desde hace mucho tiempo me ha dicho que esté delante de ustedes abriendo mi corazón y la intimidad de mi familia por una sola razón, y es para invitarte a que sigas fuerte y valiente y a decirte que sí o sí vale la pena agarrarnos fuertemente de la mano de Cristo para la salvación de tu alma y la salvación de tu familia. Hoy vengo a invitarte para decirte que no permitas que el enemigo venga a arrebatar tu familia, tus hijos y tu hogar. Hoy vengo a invitarte a decirte que tu familia le pertenece a Cristo, que tú y tus hijos son del Señor, que fueron hechos para un propósito y que el enemigo sabe perfectamente cuál es la debilidad de la sociedad y es destruir a las familias. Pero hoy me uno a muchos otros testimonios que están en las redes sociales para decirte que Cristo es todo. Sana, salva, bendice. Que no necesita que tu esposo esté de rodillas proclamando y adorando en el proceso de la infidelidad, sino que necesita que tú y el Señor Jesucristo, solamente tú y el Señor Jesucristo estén unidos proclamando y bendiciendo su familia y arrebatándole de las garras del enemigo a tus hijos, a tu hogar, a tu esposo y a ti mismo. Hoy vengo a abrir mi corazón y a decirles que cuando somos obedientes, cuando tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, a pesar de las circunstancias y a pesar del dolor tan desgarrador que es la infidelidad, porque sé que destruye los corazones, se puede lograr. Me uno a muchos de estos otros testimonios y mujeres y hombres valientes que han venido a dar la cara y han puesto su cara públicamente para ayudarlos a levantar, para animarlos y para decirles que con el Cristo todo se puede y que en su palabra hay muchas promesas y en su palabra hay muchas verdades que si nosotros nos agarramos de ellas, que si nosotros nos aferramos a ellas, el Señor no nos deja avergonzados, el Señor nos permite salir de esa tormenta y de ese desierto. Entonces, hoy vengo a decirles ánimo, el Señor los bendiga, el Señor llene y fortalezca sus vidas con esas fuerzas del búfalo. Y escuchaba en una dosis diaria que decía que la fuerza del búfalo se da en sus rodillas, porque él se arrodilla para poder tomar esa fuerza y avanzar y dar el siguiente paso. Y se vuelve a arrodillar para avanzar al siguiente paso. Y estar de rodillas ante Cristo es lo mejor y es la mejor salida que podemos hacer primeramente para estar sanos, para perdonar, para sanar nuestras heridas de la infancia, para perdonar y sanar las heridas que hizo nuestro cónyuge en nuestras vidas, porque sé lo destrozado que el corazón queda cuando hay una infidelidad. Pero ese dolor es sanado por el Señor, esas heridas son curadas por el Señor, ese vacío, esa duda, esa falta de fe, incluso a muchas personas les ocurre que su valor, se vuelve o queda en el piso. Y todo eso lo restablece el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Primeramente, obedeciendo. Segundo, poniendo nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias, en lo que está haciendo nuestro cónyuge, en lo que dice nuestro cónyuge. No, en Cristo, en su preciosa palabra, porque Él nos deja su palabra para que nos aferremos a ellas, a sus promesas, y Él nos dirige. ¿Cómo? De rodillas, pidiéndole al Señor que a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, nos dé todos los días la estrategia de cómo obrar, cómo orar y qué hacer. Y que nosotros tengamos nuestros oídos completamente abiertos a su dirección y los cerremos a las charlatanerías del enemigo, porque eso sí, el enemigo se va a parar firmemente para impedirte y detener que ores y detenerte que proclames su palabra. El enemigo va a empujarte, porque yo me veía que yo ayunaba, yo oraba, yo alababa y me levantaba en victoria, y el enemigo algo hacía ese día en que me empujaba y me quería tirar al piso y retroceder.
Incluso hubo momentos en donde el enemigo quiso espantarme para decirme, alto, no sigas orando. Y ahí es donde yo decía, algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo bien porque el enemigo se está dando cuenta que mi oración tiene poder, que la obra que el Señor está haciendo en mi vida hay poder. Y ahí cada día me fortalecía y no te miento, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces el enemigo quiso tocar mi mente y venir a decirme, porque eres tonta. Tú eres la que estás llorando, adolorida, orando y él allá feliz, contento, abundante, le está yendo súper bien laboralmente, está creciendo y tú, yo estuve en divorcio, en pandemia y sin trabajo. Tuve 3 situaciones supremamente difíciles al mismo tiempo, en donde me quedaba todo el tiempo para meterme videos y permitir que el enemigo metiera videos en mi cabeza y dañarme, porque solo el 5% de lo que tu mente cree que está pasando sucede. El otro 95% nos destruye, nos daña, nos aflige y eso es lo que necesitamos detener. Entonces, aquí estamos con la palabra del Señor. Vengo a invitarte a decirte, si se puede, llevo 3 años eh, restaurada personalmente, restaurada mi relación con Cristo y restaurado mi hogar. Y hoy te digo que vale la pena que tu hogar se restaure. Vale la pena por ti, por tu estabilidad emocional, por esa alma de tu esposo que estaba abatida por el enemigo y sometida, en donde abren puertas de todo y les sucede de todo. Vale la pena por tus hijos. En mi caso tengo 2 hombres, 2 varones pequeños. En su momento, cuando pasó nuestro proceso y nuestro desierto, pequeños de 5 y 7 años, varones que amaban y aman a su papá. Y me destrozaba el corazón aún más verlos llorar y decir que necesitaban a su papá y él no querer estar. Mi esposo era un hombre completamente cegado por el enemigo y no permitía ver el dolor de su familia. Incluso creo que su corazón estaba más empático en el dolor y en la soledad de la otra persona que tenía más y por encima del dolor y la necesidad de tener a su lado al papá, a sus hijitos. Pero todo esto el Señor vino a construir, vino a ser una nueva mujer, porque también estoy segura que fui aportante de que mi hogar pasara por ese desierto. No es solamente culpa de mi esposo, por supuesto, y lo que yo les decía era, tuvimos muchos inconvenientes, hubo problemas, hubo necesidades, hubo de todo, pero eso no es la razón para que fueras a los brazos de otra mujer. Sin embargo, es esa la debilidad y la puerta que se abre para que el enemigo entre a hurtar, a robar, a dañar, a matar los hogares. Entonces, la invitación es para que sigas firme, valiente y esforzada. Por lo cual quiero compartirles también que casi a un mes que mi esposo se hubiese ido de casa, el Señor me regaló una promesa, una palabra de la cual me aferré completamente. Y él me decía que cuando son 2 y uno cae, el otro lo levanta. Y yo le pregunté, Señor, ¿cómo debo levantar a ese esposo que se cayó? Y el Señor me decía, en oración, en perdón y en buscarme. Y eso está en Eclesiastés 4, que dice, si atacan a uno, los 2 harán frente. ¿Quiénes son los 2? Cristo y yo. La cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Entonces, la cuerda de 3 hilos. Heidi, el Señor y mi esposo. Y en este caso estábamos los 2. Y el Señor me ordenó, levanta a tu esposo. En medio de ese dolor desgarrador, de saber lo que estaba sucediendo, de lo que estaba viendo, porque incluso el enemigo era tan fuerte en sus ataques que veía que me mandaban fotos, que me hablaban, que me comentaban, que veía pasar y que veía la situación en la que estaba mi esposo y lo cegado que estaba. Por supuesto que al inicio fue supremamente difícil, fue dolor, desgarrador, sentía que yo estaba andando en automático, veía y me dolían mucho mis hijos y por supuesto las necesidades que habían en casa, pero el Señor
me pidió que hiciera eso, que levantara a mi esposo. Y fue una lucha supremamente difícil. Nuestra restauración se dio 2 años y medio después de que se fue mi esposo. Sin embargo, ese tiempo y ese desierto duró más del tiempo que el Señor había definido, y te lo quiero recordar. El Señor tiene un tiempo para que nosotros atravesamos el desierto. ¿Y por qué dura más? Por lo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor tenía solo 40 días para que atravesaran y llegaran a la tierra prometida. Y esos 40 días se convirtieron en 40 años a causa de la necedad del pueblo, a causa de la impaciencia del pueblo, a causa de la incredulidad del pueblo, a causa de poner otros ídolos por encima del Señor. Entonces, ahí también te invito a que seas muy sabia y muy sabio y le clames al Señor y le pidas misericordia para que el tiempo en el que tengas que atravesar tu desierto sea el tiempo que el Señor dictaminó, y no seas tú bloqueando ese paso para llegar a tu tierra prometida. Este versículo está en Eclesiastés 4:12, y te quiero decir que para atravesar mi desierto, la verdad, me agarré y me aferré mucho al Señor. Soy una mujer que está rodeada de una familia maravillosa. Sin embargo, mis padres no son los más fuertes espiritualmente. Incluso yo me considero como la mamá espiritual de mi núcleo inicial, que son mis papás y mi hermano. Y pues obviamente en ese caso yo no tenía una compañía fuerte en donde decía yo te acompaño a orar, te acompaño a ayunar. Seguramente sí, mis papás oraron, sí, porque sí sabían hacerlo y las sentía. Pero quien realmente fue dándome la estrategia fue Cristo. Fue su precioso Espíritu Santo, que incluso habían madrugadas en las que me levantaba con una palabra, y que al venir a escudriñar la palabra del Señor, Él me hablaba y me decía por dónde acudir y por dónde avanzar en ese momento y en esa situación en la que me encontraba. También estuve mirando, y por eso es que me uno a otros ministerios preciosos donde también dieron sus testimonios de restauración. En el caso Inspira con Beverly, que la amo mucho, eh, y que ella también nos iba enseñando y mostrando qué hacer. Dentro de ello, nos invitaba mucho a cautivar los pensamientos que el enemigo venía y nos traía, especialmente en momentos de debilidad y en momentos en donde las emociones se querían desbordar. Entonces ella nos decía que como muchas veces nosotros no somos como tan juiciosos memorizando palabra, nos enseñó a hacer estas tarjeticas con versículos enfocados a la fe, enfocados a promesas, enfocadas a la restauración matrimonial, enfocados a restaurar y a levantar a los esposos. Incluso personalicé muchos versículos. En este caso, Oseas 3:1 dice: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a Diego, que es mi esposo, aun cuando él cometiera adulterio con un amante. Entonces la coloqué. Pero he aquí, yo atraeré a Diego y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14, ¿sí? Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y aquí el Señor me mostró una de las principales estrategias que tenemos que hacer y por dónde comenzar. Lo primero que tenemos que hacer, y yo le digo a mis chicas, incluso esto lo estoy haciendo también para ellas, yo tengo un grupo pequeño de chicas a las que el Señor ha puesto en mi camino para que ore y las ayude primeramente a levantarse. El primer paso en un proceso de restauración matrimonial es restaurarnos nosotras mismas, es sanarnos, es perdonar y es restaurar nuestra relación con el Señor. Yo te voy a decir por qué el Señor me permitió atravesar por este desierto: porque yo tenía entronado en mi corazón a mi esposo y a mi hogar. El Señor era por allá como de séptimo, pero primero era mi esposo, mi hogar, mis quehaceres de casa, mi profesión, mi trabajo, mi otra familia que son mis padres, mi hermano, y por allá tenía al Señor. Y yo llevo en la iglesia conociendo del Señor más de 20 años. Pero en este proceso fue donde realmente vi y conocí a ese Cristo que dice la palabra que nos ayuda a atravesar los desiertos. Ahí fue donde yo lo conocí realmente, como decía en Job
que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, lo vi en el desierto. Entonces, el Señor finalmente, después de que yo empecé a orar, créeme que yo empecé a orar como loca, empecé a hacer guerra espiritual herida, y alguien decía, no, ¿cómo te vas a ir a la guerra herida? Estás sangrando. No vas a ganarla, no vas a pasar. Entonces, yo creo que mis oraciones en esos días no se pasaban del techo. O sea, yo oraba y lloraba con rabia, yo oraba con enojo, pero empecé a crear un hábito de oración y de ayuno. Creo que ayuné mucho, me bajé de peso unos 10 kilos y oraba y ayunaba, y creo que ahí empezó a orar mucho el ayuno en mí. Y el Señor me mostró que primero tengo que restaurar mi relación con Él. ¿Y cómo lo hago? Entonces el Señor me ha dado como algo, como una estrategia, un plan por la cual también estamos guiando y orientando a las chicas, y hoy quiero que también puedas hacerlo tú. Y entonces el primero es poner mi mirada en Cristo y deleitarme en Él. Y yo me le pregunté, Señor, ¿cómo me deleito en ti? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué es deleitarme en ti? Y deleitarme en Él es que, a pesar de las circunstancias, porque nos siguen pasando muchas cosas en este desierto, hay necesidades, hay mensajes, hay chismes, nuestro esposo hace de todo, incluso se casa, incluso se divorcia, incluso se va a viajar, incluso hace mil cosas que no hacía con nosotros. Entonces, a pesar de todo lo que está sucediendo allá afuera, el Señor dice, mantente deleitada, feliz, en paz, tranquila. Y yo decía, estar en paz con este dolor me cuesta. Y Él me dio una palabra que también me aferré, y es, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú, Jesucristo, guardas en completa paz a Heidi, porque Heidi ha puesto su pensamiento en ti y Heidi ha confiado en ti. Entonces, esa paz, esa búsqueda, ese ayunar y despojarnos de ese de ese dolor, de ese miedo, de ese enojo, de esa querer vengarnos, de todo eso, y deleitarnos en el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de yo pegaba y aún pego palabra en las paredes donde me recordaba, donde me animaba, donde me levantaba. Incluso aquí tengo otra donde dice, Heidi, ¿no te he mandado a que seas valiente y firme? No tengas miedo, ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Los personalicé, Heidi, y los pegaba. Incluso aquí los estoy dejando también, porque necesito, o sea, esto es de todo el tiempo. A pesar de que el Señor ya nos restauró, pasamos por otros desiertos, y ahí es donde tenemos que aprender a ser maduros y a continuar adelante con el Señor. Entonces, deleítate con el Señor. En el Salmo 37 dice, te lo voy a leer como dice el Salmo 37, frente al deleite. Y ahí, si tú te deleitas, hay una promesa para ti y para mí, que yo la vi concedida en el Señor y que la seguiré viendo. Entonces, en el Salmo 37, 13, perdón, no es Salmo 37, 13, es en el Salmo 37, 3 y 4. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Ahí habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Si te deleitas, ahí viene la recompensa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el Señor es maravilloso y perfecto. Él te está diciendo, y como todo papá, dice, si tú haces esto, yo te recompenso con esto. Si tú me haces esto y cumples esto, yo te doy aquello. Entonces, nomás en esos dos versículos, el Señor nos da una orden para que nosotros lo hagamos, y después, si lo cumples, vas a tener una recompensa. Si confías y haces el bien, vas a habitar en la tierra y te apacentará a la verdad. Si te deleitas en el Señor, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítate. Haz ayuno, como dice el Salmo 35:13. Vamos a mirar qué dice el Salmo 35:13 frente al ayuno. Ay, no. Salmo 35:13 dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio
y afligí con ayuno mi alma. Ese afligí con ayuno mi alma es afligir esta carne para que esta carne mengüe y sobreabunde y nos sature el Espíritu Santo con su llenura y podamos tener manifiestos sus frutos. ¿Listo? Oración. Yo empecé orando madrugada. Yo me levantaba, oraba, despachaba a mis hijos y seguía en casa deleitándome, orando, cantando y hacía aseo. Ahora, hay una cosa y un tip súper chévere, importante, que aún lo hago y lo seguiré haciendo hasta cuando el Señor Jesucristo me lleve, y es cuando hagas el aseo en casa, así como nosotros limpiamos del polvo, de la mugre y demás, limpiemos espiritualmente nuestra casa, para que cuando venga a casa nuestro esposo sienta la presencia del Señor y la paz, para cuando nuestros hijos vengan, sientan el Espíritu Santo y su llenura. Entonces, en la medida que vas por el cuarto de tus hijos, de tu cuarto, tu cocina, tu sala, ora, limpia y llena de bendición. Entonces, ¿cómo restauro mi relación con Dios nuevamente? Y es deleitándonos en el Señor, ayudando, orando, limpiándonos. Para el tema de limpiarse, yo hice una lista de las cosas que yo sentía que le desagradaban al Señor. Si yo le agrado a Cristo, le agrado a los demás. Si yo me porto bien y hago bien las cosas para el Señor, para los demás también. Entonces, hacia allá. Entonces, Señor Jesús, te presento mi lista, y eso era una suprema lista larga. Te presento mi lista de todas aquellas cosas que yo reconozco que te desagradan a ti, pero si hay algo más que yo no veo que está aquí y tú crees que debo sanar, por favor, revélame, por favor, ayúdame y límpiame. Entonces, ese tema de limpiar es entrar en razón de que está mal en mí y que también ayudó a que nuestro hogar pasara por este desierto. Soy contenciosa, soy gotera continua, soy peleona, soy orgullosa, impongo las cosas en casa, no escucho a mi esposo y respeto a mi esposo. Hay tantas cosas. Lo dejo de lado, no le demuestro amor, lo desplacé por los hijos, no lo atiendo, no se siente amado, no hay paz en mi casa, todo ello. Y haz una super lista y empieza a orar y ayunar para que el Señor saque de raíz eso. ¿Por qué? Porque esas cosas las hemos venido adquiriendo por herencia, por lo que vimos en nuestra casa, cómo se comportaban nuestros padres, porque se han pegado de la inmundicia de nuestra vida y nosotros sí o sí, así como nos bañamos todos los días para sacar el mugre y el sudor, tenemos que todos los días limpiarnos para no permitir que se pegue esa inmundicia que el enemigo tiene en el mundo y nosotros estamos en el mundo y lo que no queremos es permitir que eso esté en nosotros. Y ahí es donde el Señor entonces empezó a obrar en mí y a crear una nueva mujer. La verdad, y les confieso que sentía que para obtener esa nueva mujer era como si cogieran mi epidermis y la quitaran a pedacitos. Era tan doloroso y tan difícil soportar eso, renunciar a esa mujer de muchos, muchos años, que yo pensaba que yo soy así y así debo seguir siendo. Y ese es el error que también tenemos el ser humano. Es que como somos así, como yo soy así, pues me tiene que soportar así. Y eso es mentiras. Somos así porque nos hemos ensuciado. Somos así porque hemos adquirido, porque lo hemos heredado, porque viene en nuestros genes, porque viene en todo. Pero porque eso viene y no lo tenemos que normalizar, no lo tenemos que aceptar, no lo tenemos que recibir. Y ahí donde yo le decía, eso no me pertenece, esto no lo quiero en mi vida, lo rechazo, lo saco. Y en la medida que yo iba orando y le iba pidiendo al Señor, cerraba mis ojos y me imaginaba la mano santa y sagrada del Señor Jesucristo entrando en mi vida y sacando de raíz completamente, sin dejar nada, esa inmundicia. Lo sacaba, lo sanaba, entraba, limpiaba con lejía, con hisopo. Pero ojo, si quedamos limpias, ahora que tenemos que llenar, porque no podemos quedarnos vacías. No podemos quedarnos vacíos, tenemos que llenar y saturar, que rebose de nuestra vida. Entonces me lleno, y ahí empezaba a declarar, me lleno con los 9 frutos, con el fruto del Espíritu Santo, que son 9. Entonces yo decía, ingresa a mi vida y me satura la paz, la benignidad, la mansedumbre, el amor, el gozo, la humildad. Ya se me olvidan como 2 o 3 siempre. Pero lo declaraba y me sentía. Entonces,
limpio y lleno de bendición, limpio y saco y lleno de bendición. Luego que duré, ayuné, proclamé, lo dije muchas veces, lo visualicé, lo acepté, luché, caía en cuenta, lloraba, le pedía perdón porque aunque yo lo decía, volvía y caía, llegaba mi esposo y le peleaba, era contenciosa, venía mi esposo y entonces otra vez caí, Señor, lo reconozco. Lo reconocía y luchaba y decía, no quiero ser así, ayúdame, por favor, no quiero que esa mujer siga estando en mi vida. Y llegó de repente del Señor y empezó a transformar mi vida porque Él ve la lucha que tenemos, la confianza que hemos depositado en Él. Y es difícil, pero el Señor no está esperando a una persona perfecta. El Señor no está esperando que tú estés perfecta para que Él obre. El Señor entra a ver un corazón sincero. Y ojo, otro tip. Uno dice, no, es que yo ya cambié, es que yo siento que amo al Señor, pero de aquí, de boca, de dientes para afuera. Y el Señor mira lo que realmente estás diciendo con el corazón, con tu testimonio y con tus acciones. El Señor ve la lucha, porque morir a esa vieja mujer de 30 y pico, de 40 y pico, de 20 y pico años, que ha venido todos los días, siendo así, no es fácil. Pero el Señor ve esa lucha y la disposición y la honestidad de tu corazón para que eso cambie y ahí Él entra y obra, Él entra y cambia. Cuando Él hizo eso en mí, una de las cosas que el Señor me dijo cuando transformó mi hogar, y es para que esa vieja mujer no regrese a ti, para que esa vieja mujer no vuelva a salir, debes estar de rodillas hasta el día en que yo te levante. Para que tu hogar sea salvo, para que tu familia sea llena del Espíritu Santo, para que tu vida siga firme en mí, no pares de orar. Por supuesto, hemos atravesado en estos 3 años de restauración situaciones, somos seres humanos diferentes, somos seres humanos que tenemos diferentes formas de pensar, pero la resolución de esta mujer de hoy a la mujer vieja, completamente diferente. Mujer contenciosa, no. Peleona, no. Reclamona, no. ¿Hay cosas que te disgustan de tu esposo? Muchas todavía, Señor. ¿Hay muchas cosas que le disgustarán de mí? Sí. Y que caigo en cuenta y que voy a los pies del Señor y le digo, Señor, esto me está pasando. Señor, esto que yo siento, ¿es necedad mía o es algo que es verdad y que es feo y que es molesto? Si es necedad mía, te suplico, Señor, que quites de mi mente eso, que no permitas que me siga dando vueltas en mi cabeza. Si es necedad mía, límpiame y sácame y permíteme ser paciente y amorosa. Y pasa. Era necedad mía. Y cuando no es necedad mía y que efectivamente tengo razón, yo voy y le digo al Señor lo mismo y yo veo la mano poderosa mover del Señor en mi esposo. Yo le digo, Señor, no me gusta esto, me parece el colmo de esto, Señor, esto es injusto, Señor, ¿por qué está haciendo esto, Señor? A quien voy y le hablo y le reclamo es a Cristo, porque Cristo es su cabeza. Mi esposo, y aquí se los cuento también, todavía no ha sido bautizado en el Señor. Y sigo orando y el Señor le está dando revelación. Y no se imaginan las cosas maravillosas que el Señor hace incluso en el trabajo donde Él está. Y sigo de rodillas. Y hay cosas que en este momento se le han metido en su cabeza, pero sé que el Señor nunca deja las cosas incompletas. Y sigo orando y orando por Él. Pero le oro y le digo, y el Señor hace y transforma. Y yo a veces cuando veo, yo digo, Dios, gracias. Gracias, porque Él me enseñó que se pelea de rodillas y con Él, que a quien le debo pelear, decir, reclamar es a Cristo, quien maneja, quien controla, quien dirige la mente y el corazón y los pasos de mi esposo es el Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que estar de rodillas siempre, siempre. Entonces, el Señor nos limpia y nos permitirá ser una nueva mujer. Entonces, para cerrar la idea de la restauración de mi relación con el Señor y conmigo misma, vamos a hacer el resumen, y es deleitarse en el Señor a través del ayuno, a través de la oración, limpiarnos. Viene otro, obedecer. Y ahí sí les digo que es mucho más difícil. El obedecer la paciencia son cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Incluso estoy haciendo este video obedeciendo al Señor y el Señor me ha dicho que lo haga hace 3 años. Qué triste.
Y aquí lo estoy haciendo. A veces no, ¿por qué no lo hago? ¿Será que es que son cosas de mi cabeza? Yo le decía, Señor, no, eso es que yo lo estoy pensando, pero el Señor una y otra vez me lo está diciendo. Yo le digo, no tengo la capacidad, no tengo la tecnología, me da pena exponerme. Son muchas cosas que se vienen en la cabeza. Pero la obediencia, cuando nosotros obedecemos, el Señor respalda. Y he visto su mano poderosa moverse a través de la obediencia. Y esa obediencia es vencer nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro yo. Es que solo tomó la decisión yo y no lo involucro a él. Entonces la obediencia es importante. La alabanza. Y la alabanza no solamente es venir y cantar, ay, es que yo no canto bien. Una manera de alabar al Señor que me ha parecido tan deliciosa y tan preciosa es de rodillas decirle, Señor, te bendigo, te doy gracias. Eres mi Dios, mi Rey, mi ayudador, mi Salvador. Te alabo y te doy gracias. Esa alabanza que sale de la profundidad de nuestro ser, es exaltarlo, que sale de esa intimidad, es muy, muy fuerte. Por supuesto, hacerlo a través de la música es lindo y sentirlo, pero sentirlo, vivirlo y decirlo con honestidad. Entonces, para finalizar, dentro de la restauración de mi relación con Dios y conmigo, y no porque es de último, es menos importante, es que gracias a todo eso que hemos hecho, ponemos al Señor como el número 1. O sea que ya para mí no era el séptimo. Ya para mí no era el séptimo, ahora es el número 1 en todo, en lo que pienso, en lo que deseo, en lo que hago. Yo abría mis ojos al principio, cuando dormía y levantaba, y lo primero que yo hacía al abrir mis ojos era pensar, ¿dónde estará mi esposo? ¿Qué estará haciendo? Y el dolor venía a mí. Uf, era algo tan desgastante emocionalmente. Cuando el Señor logró hacer esto en mí, cuando abría mis ojos, lo primero que pensaba es, estás conmigo, aquí estás, te amo, te obedezco, gracias, gracias, gracias. Y entonces, gracias a eso, entonces logramos soltar y empezar a perdonar, ¿ok? Algo muy importante que se me olvidó decirles es cuando nos estamos limpiando, después de que oramos, ayunamos, le pusimos al Señor, le presentamos la lista y demás, empieza a dar gracias. O sea, a tener esa fe y decir gracias por llevarte ese orgullo de mi vida. Gracias por limpiarme de esa necedad. Gracias por llevarse de mi vida a esa mujer contenciosa. Gracias por llevarse a esa Heidi necia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por obrar. Gracias por saturarme de la llenura de tu precioso Espíritu Santo. Gracias porque en mi vida está la paz, la benignidad, el amor, el gozo. Y lo empecé a proclamar y a decirlo y a visualizarlo y a sentirlo y cada día aferrarlo más en mí. Y finalmente esa vieja mujer la enterré con todo el dolor. Me costó días y meses. Eso no es que lo dije hoy, mañana soy nueva, ¿no? Porque fueron muchos años que se vinieron formando en mi vida todo eso. Entonces, el Señor empezó a orar grandemente en mí. Entonces es el primer paso. Estos minutos, esta media hora de parte de este testimonio que te he venido contando y lo que he venido haciendo, es el primer paso.